pero extraordinario, y que también hay varios lados de esta película que tienen que ver, y hay el lado del sentido del espacio aprendido en el cine mudo, que ese es el lado yo creo que fundamental, y que sirve un poco para imponer ese mayor orden y ese mayor rigor que tiene esta película, que enlaza también, fíjate tú, es cierto que es una especie de serie de cortometrajes o de escenas aisladas, pero sin embargo aprovecha siempre que puede para hacer enlaces. Desde un enlace como la segunda escena del Edgar Kennedy, o el enlace que hay con que aparezca Harpo en la casa de la mujer suya, o incluso son como rimas visuales, de cuando se remanga las perneras del pantalón y se mete los pies en la limonada Harpo, es un eco de cuando se ha remangado los pantalones Firefly en la escena de la recepción, y cuando se pone al lado de dos mozos de dos mayordomos con librea, con calzón corto y con medias, va y se pone en medio de la fila con los estos remangados. Ese tipo de enlaces visuales, que a veces casi no se notan, es típicamente una forma de intentar dar una cierta cohesión a algo que tenía la tendencia centrífuga completamente, que inyectaban los Marx con gran facilidad. Pero la verdad es que los Marx, ¿qué es lo que hacen? Atravesar como si fuera un campo de batalla un plato, y normalmente en medio de esa batalla, que es una batalla que ocurre casi más que en las escenas de guerra, en las que no son de guerra, lo que había que hacer era, que fue un poco el problema que tuvo Macaray, es decir, ¿dónde pongo la cámara para que no se me escape, ¿no? Tú has dicho antes una cosa que yo creo que es cierta, y es que con quien mejor se entendió, porque era el más visual, porque era mudo, entre otras cosas, era Harpo, y Harpo acaba robándole la película a Groucho Marx. Yo creo que es de las películas en las que, porque casi todas las secuencias importantes, esenciales, donde más te ríe aparece Harpo, ¿no? Las dos secuencias con Edgar Kennedy, la cabalgada, por decirlo de alguna forma, y la secuencia final del espejo. Yo creo que la comicidad de Macaray, que era muy muda, muy física, muy visual, Harpo la comprendía mucho mejor que cualquier otro, y yo creo que acaba siendo de alguna forma el gran ladrón de secuencias de la película. Ahí lo que pasa también es que yo por creo lo que dice Miguel Sí. de su aprendizaje, yo creo, en el cine mudo, y entonces le da muy bien. El beso de tú y yo es una imagen. Si tú recuerdas, por ejemplo, en Satanás nunca duerme, por ejemplo, recuerdas a William Holden en plano medio, pero recuerdas a Clifton Webb viéndole la figura entera. Él tenía muy claro cómo hay una serie de actores en una serie de situaciones que tienen que estar tratados muy bien. Como él se encuentra con un personaje que es mudo, él domina muy bien todo el campo del cine mudo, como tú muy bien dices, al final se va llevando la película, porque está en función su planificación de que tú veas estupendamente. Tiene tanta fuerza en los cacahueses como el que habla, continuamente, claro, porque lo va llevando a ese terreno. O simplemente la progresión del cambio de sombreros. Es asombroso, o sea, los sombreros, para acabar, insisto, es un poco el leitmotiv visual, un poco el ritmo final del verso que se repite en la secuencia, que es el sombrero, cómo se cambian los sombreros, que es una rutina clásica del vodevil, que lo hemos visto incluso en películas musicales con Gene Kelly, por ejemplo, y tal, pero aquí cómo se cambian, es característico de lo que hacía Laurel y Hardy, cuántas veces lo hemos visto cambiándose el sombrero, el pobre diablo que sufre es como de Griffith, ¿no? Es un personaje como de Griffith, ese pobre diablo que está sufriendo del melodrama, arrancado del melodrama. Lo de los sombreros enlaza también con la escena del espejo, en la que también hay el intercambio de sombreros y la caída de los sombreros. Es decir, el juego que le saca al objeto sombrero, que es otra cosa también muy típica de Macaray, coger un objeto y explotar sus posibilidades a lo largo de una escena. Es ese aspecto visual que, por ejemplo, Siguiendo mi camino, una secuencia maravillosa, una película emocionalmente, cuando la cantante de ópera dice: hace mucho tiempo que no te veo, me abandonaste, no me dijiste nada, simplemente Bing Crosby se quita el abrigo o la gabardina, creo que está lloviendo, y ella ve que es cura, que comprende de repente algo que los espectadores ya sabemos, y acaba arrasando de emoción esa secuencia con ese gesto. O sea, eso es algo que, bueno, se aprendió de alguna manera, y en los cineastas modernos probablemente hubieran dado lugar a un intercambio de diálogos, a un monólogo explicándole por qué él abandonó, por qué cogió la carrera sacerdotal. Bueno, pues eso que vale en términos de melodrama con un gesto, con un objeto, pues en el cine mudo era a base de situaciones Creí físicas. que, hablando de sombreros, ibas a citar el sombrero que mueve el gato a Bing Crosby a su llegada a las campanas de Santa María, porque realmente esa es una de las escenas más absolutamente cómicas que hay, basada, cosa además relativamente rara en él, el plano contra plano,
y en la que te está jugando continuamente con que las monjas se ríen, no sabe por qué, y todo es por lo que un sombrero que aparentemente se mueve solo y que muestra además que Macaulay incluso después siempre tuvo un cierto toque de surrealismo danzando en medio de sus películas, lo mismo en los melodramas que en las comedias. Eso estaba en todas partes. Y aquí hay una presencia también de la productora muy clara, de la Paramount, de los decorados. Esos decorados están mínimamente transformados y probablemente los hemos visto en otras muchas películas. Todo el arranque, sí, sobre todo en Lubitsch. Comedias musicales también. Hasta la presentación de Groucho es la presentación en la cama y que baja. Es anterior a La Vida Alegre, justo un año, pero a lo mejor eran los decorados que estaban haciendo por La Vida Alegre. Tienen ese elemento de lugar ruritano, sí, y palaciego, etcétera. Pero para todo ya había hecho Van Bullen en alguno de los musicales de la Paramount también. No, y hay un elemento además que es muy gracioso, que todavía no está muy... Parece Chevalier, que va a salir por allí, sí, ¿verdad? me parece en la serie estas de las comedias Janet MacDonald. de Janet MacDonald y Chevalier, ¿no? Incluso los movimientos de cámara de grúa son los movimientos clásicos de presentación de musical en el que tenía que verse un decorado lujoso como el que podía tener en los musicales estos de la Paramount, ¿no? Lo que pasa es que a continuación insisto en que lo destroza la planificación de Macaulay o el movimiento dentro del encuadre, de lo que sucede dentro del encuadre. Aunque es curioso que los números musicales que hay en la película, Macaulay eliminó otros que había, que eran más normales, y en cambio introdujo los que hay, que no están en el guión ninguno de ellos, cosa que es sumamente extraña, y que además uno de ellos pasa por ser el único número musical en el que intervienen los tres hermanos Marx, que normalmente quedaban fuera. La verdad es que demuestra que nunca nadie cantó peor que Groucho, porque lo mismo que hablaba estupendamente, yo no he visto a nadie que cante con menos voz, más fuera de tono continuamente, aunque por otra parte lo que hace es potenciar todavía la comicidad de esa escena, sobre todo esa escena en la que hace como una exposición del programa político que nunca se ha visto nada realmente es demoledor por realista, ¿no? Por realista. Además que es una película de donde el mudo se abalanza siempre sobre los teléfonos, sí. Lo cual es la gran incongruencia. Y encima, el que no puede hablar se coge el teléfono siempre. Y encima cuelga cuando no habla con las bocinas, porque esa especie de imitación de gestos diversos, de estupor, de coqueteo, etcétera, que hace con las bocinas. Esa secuencia con Louis Calgen, cuando van a darle el informe, es el epítome de lo que son los Marx, porque es que hay humor visual, hay diálogos disparatados, utilización de objetos, no se pueden hacer más cosas, ni al pobre Louis Calgen... Y ridiculización de un personaje, de los porque realmente pocas han visto sometidos a tanta indignidad como Louis Calgen. Solo faltaba que ese personaje lo hubiera hecho Adolphe Menjou, por decirlo de alguna manera, que era el clásico casi desde la época muda, para haberle destrozado, que es un poco la imagen que hace Pero Louis a Calgen. Calgen le hacen mucho estos tipos de faenas. Además viajó mucho con ellos, ¿no? Y luego viajó con Barrymore y era un actor de teatro ya muy bueno. Muy famoso, y aquí está muy bien, no pierde nunca los papeles porque está a punto de perder la cara con el soplete. Porque hay un momento que el soplete ese, si está mal llevado, se queda sin cara. Yo realmente cuando enciendo los cigarros, cada vez que veo la película, estoy pensando a ver a qué distancia puede estar eso, para que no le haya quemado las cejas y le haya quemado todo y por haber. Tiene que ser un actor estupendo. Cuando él saca el puro y le cortan el puro, lo vuelve a ver corto y no se preocupa demasiado. Dice, bueno, pues algo ha ocurrido. Lo que tú decías del cine mudo, o sea, mantener una impasibilidad ante las mayores todos. Desgracias que le pueden suceder. Son impasibles. ¿No? Digamos al final cuando resulta atrapado en la puerta y le empiezan a lanzar cosas y luego vuelve la ruptura de tonos de los Marx, que empieza a cantar Fridonia, la patriota de la dueña del país, y se dedican a lanzarle de manera inmisericordia todo lo que tienen ahí. Fridonia, Silvania, Ruritania, todo ese mundo asombroso. Y luego acabar la película con la sequedad con la que se acaba una película de 8 minutos de cine mudo. Se acaba igual, acaba bum, bum, y se acabó la película. Y un fundido. Y un fundido. Y aparte de que es un disparate, porque claro, la verdad es que porque se rinda el embajador. Que por cierto, que hace en el campo de batalla, ¿no? De todas maneras, como decía él, además nunca se ve a los dirigentes del otro lugar, realmente parece que es solo el embajador. Ver esa escena en la que un ministro de la guerra se ha pasado al enemigo, pero viene a comer a este frente porque aquí se come mejor. Sí, es lo que prácticamente. O cuando dispara a los suyos propios. Que por cierto, Groucho está disparando a los suyos. Groucho aparece caracterizado de todos los grandes héroes de la historia americana. O sea, de David Crockett. Y le corta con la tijera la cola esta del castor.
Era No, esa esto no, película. el Terracuno, No, eso creo es que estupendo. sí. Y digo una cosa, esto no es slapstick ni es comedia loca, es un intermedio probablemente antes de que arranca lo que se Es que entiende mezclan por todo, screwball. que mezclan Yo todo. creo que es una mezcla de todo. O De sea, todo. que lo que es el cóctel Como toda más... mezcla que arrancará toda una teoría posterior, claro. Sí, pero que no es una comedia loca de... No, porque está Howard fuera, Hawks, está no es fuera, La fiera está fuera, femenina, está no fuera. es- Hombre, son tan locos que ya son mucho más que Screwball. Esto Claro, están sí. totalmente Por eso digo, y tampoco pasado a es la el, tuerca. pero tampoco es el Elastic, que tenía más lógica, es una carrera, alguien perseguía a alguien. Hay cosas los de tranvías. Elastic, hay algunas cositas de Screwball Comedy, Hombre, leves, y hay lo comedia más musical. macarillano es el slow burn, que realmente que es el quemado lento y que lo lleva al sentido literal de quemarle el sombrero, que es jugar con las palabras sobre cómo se le llama al tipo de gas, que realmente es una cosa, porque esa interconexión entre las palabras y los hechos es una de las cosas más surrealistas que tiene la Y película. una de las